El 53,5% de los trabajadores chilenos, 53,5%, gana menos de 300.000 pesos líquidos al mes. Ese fue uno de los resultados de la nueva encuesta suplementaria de ingresos del INE, una cifra que, de acuerdo a algunas organizaciones, genera, por supuesto, preocupación por el lento avance de las remuneraciones. Vamos a conversar más sobre este tema, sobre un estudio que realizó la Fundación Sol. Nos acompaña el economista de esta entidad, Gonzalo Durán. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo, bueno, este estudio tiene varios datos bien relevantes, bien sorprendentes y que nos llaman a alerta, además. Pero quería aclarar primero, ¿de dónde sale esta información? ¿Es una encuesta que aplicaron ustedes? ¿Toman datos públicos? ¿Cómo surge? Bueno, el 28 de noviembre se publica precisamente la nueva encuesta suplementaria de ingresos. El INE lo hace público y en ese momento la noticia era que el sueldo promedio en Chile era 454.000 pesos. Esa fue una noticia que no dio mucha vuelta. Y nosotros de inmediato, a través de los protocolos de transparencia activa, que en Chile todo lo que es público se puede solicitar. Claro. Entonces solicitamos la base de microdatos a efecto de escaparnos de los promedios, o sea, analizar la información pero ir más allá de los promedios. Claro, un promedio no dice mucho, ¿no? Exactamente. Hay algo escondido detrás. Como decía Nicanor Parra, ¿no es cierto? Si tienes 2 panes, yo consumo 0 y hay 2 personas, entonces consumo promedio 1. Un pan, claro. Exacto. Entonces, de alguna manera nosotros quisimos avanzar en investigar, por ejemplo, qué pasa con el 50% de los trabajadores. Vale decir, ordenamos a todos los trabajadores de Chile, algo así como 7.100.000 que registra el estudio. Ya. Y nos concentramos en la mitad, lo que se llama la mediana. La mediana, claro. Y vemos qué pasa entonces con la mitad. El 53,5% ganan menos de 300.000 pesos líquidos. Ojo que aquí estamos hablando no solo de los sueldos base. Esta encuesta es la principal información que entrega respecto a los ingresos y son todas las remuneraciones. Por lo tanto, son 300.000 pesos líquidos que evidentemente demuestran que hay un atraso salarial más o menos importante. Sí, claro. Eso es lo que queda para el bolsillo de las personas en definitiva, ¿no? Exactamente. Por eso que se trata de montos líquidos, porque en el caso de ser trabajadores formales que cotizan, vale decir es lo que le queda en el bolsillo para gastar gastos corrientes. Con eso tienen que financiar desde el arriendo, la comida, educación, salud, todo. ¿Qué es lo que revela finalmente estos datos que ustedes lograron extraer de esta encuesta, de estos datos del INE? Nosotros revela efectivamente que hay un retraso en los salarios de acuerdo al tamaño de la economía. Si uno avanza un poco más, llegamos a que el 70% gana menos de 426.000 pesos líquidos. Y es más, cuando uno hace análisis, por ejemplo, según tamaño de empresa, uno esperaría, ¿no es cierto?, de que las empresas grandes tienen una remuneración mayor. Claro. No es tan así, porque vemos que el 50% de los trabajadores de empresas grandes percibe menos de 400.000 pesos líquidos. Incluso si vamos a ciertos sectores estratégicos, como puede ser el retail, jornada completa, estamos viendo que el 70% menos de 426.000 pesos. Entonces ahí también se cae un poco la tesis de que en empresas grandes son las que mejor salario pagan. Sí, claro. ¿Qué tipo de estructura entonces salarial es la que tiene la economía chilena? Es una estructura muy parecida como una pirámide, ¿no es cierto? Como una botella con un fondo ancho, donde tan solo un 6,7% de los trabajadores en Chile obtiene más de 1 millón de pesos o 1.052.000 pesos. 6,7% de los trabajadores. 6,7%. Y luego empiezas a caer y el grueso, ya lo decíamos, el 70% menos de 426.000 pesos. O sea, es bastante polarizado, lo cual demuestra una desigualdad importante y confirma, ¿no es cierto?, con las cifras que se publicaron el fin de semana en la CACEN. Sí. Es decir, que la desigualdad es uno de los principales problemas en el Chile de los últimos 30 años. Sigamos viendo otros datos, otros filtros. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo? ¿Es la misma estructura salarial o sabemos que no reciben los mismos sueldos, pero cómo se compara en el caso del total respecto a las mujeres, a sus ingresos? Por ejemplo, nosotros hicimos la exploración respecto al total de mujeres, total de hombres, y hay una brecha salarial más o menos relevante. Estamos hablando de que la diferencia en porcentaje son prácticamente un 43% más a favor de los hombres, si hacemos los promedios. Por lo tanto, ahí también uno podría avanzar, profundizar esa exploración en busca de lo que se denomina esta discriminación pura en contra de las mujeres. Para eso habría que ejercer ciertos controles, uno le llama controles a, por ejemplo, igual cargo o igual trabajo, claro, y empezar a ver qué es lo que pasa ahí. Seguramente el porcentaje va a disminuir
pero tampoco se va a extinguir. Nosotros hemos hecho exploraciones preliminares, cerca de un 20%, que es solamente efecto de discriminación. Si es que aplicamos otro filtro, el de la jornada completa, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores a jornada completa? Uno pensaría, ¿no?, que deberían tener mejores ingresos o un alza sustancial respecto al total, ¿no?, al total como promedio del que habíamos hablado. Exactamente. En los últimos años se ha creado mucho empleo, más de 1 millón de empleos en los últimos 4 años y medio, pero mucho de ese empleo también es de pocas horas. Entonces, claro, es atendible a veces pensar de que las bajas horas llevan el promedio también o los datos hacia abajo, porque claro, son poquitas horas las que trabajan. Sin embargo, también es posible indagar respecto a los que trabajan jornada completa. Y ahí los resultados también son impactantes. Por ejemplo, la base de datos indica que 1 de cada 10 trabajadores gana más de 852.000 pesos líquidos, tan solo uno. Uno de cada 10. Un 10% más de 852.000 pesos líquidos. O sea, muy minoritario. Sí, claro. Y estamos hablando de que prácticamente el 76% gana menos de 550.000 pesos líquidos. 76% que trabajan a jornada completa. Jornada completa, exactamente. Y ahí es lo que hablábamos de qué es lo que pasa en el retail, por ejemplo, claro, supermercados, farmacias, multitiendas. Ahí hablamos de que prácticamente el 70% menos de 4.26. O sea, ahí son varios datos, pero lo que nos indican es que hay un atraso salarial más o menos importante. Recordemos que estos sectores son bastante cuantiosos en utilidades. Estos datos son del 2013, ¿no? Exactamente. Pero en 2013 Chile vivía una situación económica bastante buena. Comenzaba la desaceleración, decía el exministro de Hacienda Felipe Larraín, el gobierno también hablaba del inicio de una desaceleración, así lo muestran las cifras. Pero en términos de mercado laboral estábamos, decían también los analistas, cerca del pleno empleo, con una creación de empleo enorme. ¿Cómo se explica o esa relación, digamos, entre un mercado laboral bullante que debería llevar los sueldos al alza y una estructura de sueldos que finalmente muestra lo contrario? Es muy importante. Efectivamente, lo que nos dice la teoría económica es que cuando hay pleno empleo, los sueldos debiesen subir. Sí, claro. ¿Cierto? Por la escasez de mano de obra. Sin embargo, vemos que aún sigue sumamente contenido el nivel de los salarios en Chile. Y para, de alguna manera, estimular la demanda, el consumo, esas cifras de crecimiento que fueron bastante bullantes, la única solución finalmente vino por el lado del endeudamiento, que fue el correlato a estos salarios bajos. A través de nosotros en la investigación también lo ponemos, otra serie de fuentes anexas, todas públicas, donde demuestran que los niveles de endeudamiento en Chile están bastante altos. Prácticamente el 65% de los hogares están endeudados y en las familias de ingresos más bajos prácticamente el 50% de los ingresos mensuales, el 50% se va en servir deuda. Entonces, finalmente, acá hay una situación de que la economía se está manteniendo mediante el endeudamiento. El chorreo que alguna vez se habló es una ilusión. Pero el Banco Central en su último informe de estabilidad financiera decía que la situación de endeudamiento estaba relativamente sana o controlada aquí en nuestro país. Sí, lo que se refiere al Banco Central, que es algo que también se destaca a nivel internacional, es que de alguna manera los chilenos somos buenos pagadores. ¿Ya? Entonces, no se trata de un endeudamiento, entre comillas, peligroso para la economía porque el chileno paga. Pero el problema es que la situación de endeudamiento genera un panorama social para esa familia, el que lo padece, que es bastante delicado. O sea, estamos hablando de personas que prácticamente la mitad de sus ingresos van a pagar deuda y tienen que vivir con 400, 350.000 pesos al mes, algunas veces familia, y finalmente eso significa que pierden, ¿no es cierto?, grados de libertad, tienen mucho menos acceso a la cultura, por ejemplo, a consumir cultura, y eso hace que las democracias, los estudios lo señalan, sean menos sanas, se debiliten. Sí. Gonzalo, ¿hacia dónde debería ir o qué cambios se deben introducir entonces al mercado laboral para poder corregir estos bajos sueldos? Si ya vemos que las jornadas completas no elevan en demasía los sueldos, si la generación de empleo por sí sola tampoco basta, ¿cómo se puede llegar a una estructura de sueldos un poco más balanceada, más equilibrada, más justa, si es que quieren ocupar esa palabra? Lo más importante a nuestro modo de ver tiene que ver con la generación de empleos de calidad, pero una calidad entendida muy fuertemente, por ejemplo, con la generación de ingresos de calidad. Y para eso es fundamental
un marco institucional que le dé a los trabajadores poder, porque de otra manera acá lo que está sucediendo es que el empresario fija las condiciones y es muy difícil que eso se cambie en el transcurso de la relación laboral. Más poder para los trabajadores significa, por ejemplo, una negociación colectiva de amplia cobertura, ojalá llegar a niveles como los que están en los países de ingreso alto, o incluso en Uruguay o en Argentina o Brasil. ¿Y eso no rigidiza mucho el esquema laboral? Eso no rigidiza, porque cuando tú tienes que el 80 o 90% está cubierto, en realidad es una realidad para todos. Y estamos hablando de que esos niveles de negociación por rama de actividad son los que logran mejores condiciones salariales, al tiempo que esos países no es que empiecen a decrecer, sino que mantienen un consumo bastante robusto. Bien, Gonzalo, interesante estudio sin duda, ojalá que genere un debate, ¿no? Porque al final es un insumo para el debate político importante que hay que tener en cuenta. Gracias por haber venido a Mañana en Directo. Muchas gracias, Sebastián. Chao. Chao. Son las 7:45, nos vamos a otros temas. Un operativo policial en el norte